La famosa y terriblemente rica familia Rockefeller tienen la intención de tomar el control de todo el gas en Estados Unidos. De acuerdo con organizaciones benéficas controladas por miembros de esta familia Rockefeller y donantes multimillonarios, al parecer todos estos estuvieron detrás de una exitosa campaña. Una campaña que era necesaria para presionar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Para qué? Para que suspendiera nuevas aprobaciones de exportaciones de gas natural licuado. Esta polémica iniciativa que lanzó el mandatario, que prácticamente destruyó la posibilidad de alianza, de acuerdo, un pequeño diálogo entre la administración de Biden y el gobierno de lo que es Texas, a cargo de Greg Abbott. Principalmente, esas exportaciones fueron perjudiciales para el gobierno de Greg Abbott en Texas, porque en un momento en el que la Unión Europea es terriblemente dependiente del gas de Estados Unidos tras cortar alianzas con Rusia, es Texas el estado que enviaba la mayor cantidad de gas a lo que es la Unión Europea. Recibía grandes beneficios económicos y es lo que no quiere Biden. Biden no quiere que este estado republicano obtenga recursos tan importantes, sobre todo en un año electoral. Y ahora vemos cómo, digamos, tuvo una presión o una intervención tanto los miembros de la familia Rockefeller como distintos multimillonarios que presionaron precisamente para que las exportaciones de gas se acabaran, para que ellos sean quienes controlen este gas. De acuerdo con el Wall Street Journal, personas familiarizadas con este asunto dijeron a los medios que los Rockefeller, junto con otros donantes muy ricos, incluidos entre esta lista el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, han proporcionado millones de dólares en los últimos años a grupos ambientalistas. Estos ricos, estos multimillonarios están apostando por las energías limpias, por este tipo de asociaciones que impulsan o que dan una, digamos, presión tanto a los medios de comunicación, a los gobiernos y por supuesto a los ciudadanos, a ser todos 100% amigables con el medio ambiente. El hecho de ya no utilizar plásticos, bolsas, popotes, pajas no, popotes para uso cotidiano, todo esto se fue. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos están apostando, ellos están invirtiendo enormes cantidades de recursos económicos para que sea lo de hoy, el medio ambiente, la Agenda 2030, el impulsar las energías limpias, porque es donde habrá dinero en un futuro. Quieren deshacerse del gas, quieren deshacerse del petróleo, con todo este juego mental que se dice del calentamiento global, de la Agenda 2030, de ser completamente amigables con el medio ambiente, que por cierto, la Agenda 2030 ya sufrió sus golpes debido a toda esta crisis energética que se ha generado en los últimos meses. Incluso salió un reportaje hace unos días sobre cómo la Unión Europea logró lo que tanto deseaba: crear la mayor cantidad de energía eléctrica a través de todos los equipos para las energías limpias, tanto eólica, solar, hidráulica, todo fue impulsado y tuvo la mayor cantidad de generación de energía eléctrica en toda la Unión Europea, lo que es este tema de las energías limpias en comparación con el gas. Lo que no te dice este informe es precisamente el hecho de que para poder realizar esta acción, tuvieron que crear una crisis energética en todo el país porque los ciudadanos no tienen para pagar energías limpias. El costo por energías limpias es extremo en este momento y los ciudadanos no tienen recursos y por supuesto hubo una menor demanda de lo que es el gas para generar energía eléctrica y eso fue lo que puso a las energías limpias por encima de por primera vez en la historia. Es digamos, una forma de jugar con la mente de las personas, decir, la energía limpia nos salvó, todos estos nuevos mecanismos para generar energía son mucho mejores que el gas, y no es cierto. Los ciudadanos no pueden pagar la energía eléctrica.
Los ciudadanos tienen que ahorrar lo más posible de luz porque no les alcanza. Además, porque esta energía no es suficiente. Realmente no es suficiente para abastecer ni un solo país completo. Pero bueno, ellos están jugándosela por precisamente impulsar estas agendas ambientalistas. Y ahora vemos cómo esta familia Rockefeller, junto con sus amigos muy ricos, están impulsando también estas acciones porque invirtieron en ellos. Hacen campañas contra proyectos de combustibles fósiles, incluidas terminales de gas natural licuado que han sido propuestos en la costa del Golfo. Biden tuvo que ordenar esta pausa y ahora lo vemos por qué. Biden se vio obligado por estas familias de multimillonarios, no ricos que surgieron después de la política, no, personas que han sido extraordinariamente multimillonarias, gracias por supuesto a la explotación de sus trabajadores, pero enormemente ricas de muchos años. Como dicen, el viejo oro. Ahora, en este caso, Biden, al ser un político y que prácticamente nos damos cuenta que todo el mundo lo utiliza, por este tema de que le falla un poco la mente, lo reconoció incluso un fiscal, tuvo que aprobar esta pausa a las exportaciones de gas natural licuado de nuevos proyectos en este país, el pasado 26 de enero, precisamente cuando estaba estallando este conflicto entre Texas y la administración de Biden. Biden dijo que hay una posible contribución al cambio climático gracias a la pausa de esta exportación de gas. Lo que no te comenta Biden, por lo menos, es el grave daño económico que va a traer al país. Porque en este momento que la Unión Europea necesita gas, a pesar de todo lo que presume de sus energías limpias, necesita gas, está comprando por todas partes del mundo al precio que sea. Y eso le conviene a Estados Unidos, porque le está vendiendo el gas a la Unión Europea, o le estaba vendiendo el gas, a un precio mucho más alto que el margen al nivel internacional. Entonces, esta medida, que fue bien recibida por los activistas climáticos, obviamente, podría retrasar las decisiones sobre nuevas plantas hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En este caso, un funcionario de la administración de Biden dijo que recibieron su llamadita de atención sobre los esfuerzos de los activistas. Describieron la campaña como muy intensa y que todo iba muy bien. Como quien dice, recibieron la palomita por parte de la familia Rockefeller. Sin embargo, muchos grandes productores se han opuesto abiertamente a la medida. Han enfatizado que el gas natural licuado juega un papel vital en la transición energética. La controvertida decisión también ha provocado la ira de los republicanos en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Incluso los legisladores dijeron que esta suspensión debilita inevitablemente la seguridad energética global y socava los esfuerzos de Washington para ayudar, entre comillas, a la Unión Europea a reducir la dependencia de la energía rusa, porque finalmente, y todos en la Unión Europea lo saben y lo han reconocido, jamás dejaron de comprar productos que provienen de Rusia. Gas, petróleo, sus derivados, combustibles sobre todo, lo están comprando a países que no producen su propio petróleo y lo compran de Rusia. Y estos países, si bien refinan el petróleo y lo convierten en combustible, y es lo que le venden a la Unión Europea, sigue siendo petróleo ruso. ¿Por qué creen que la economía de Rusia, a pesar de las sanciones, los bloqueos, el congelar los activos, la economía de Rusia es estable? E incluso las perspectivas que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con respecto a lo que sería el 2024 para Rusia en materia económica, es muy bien, estable, competitivo, siguen siendo una de las primeras potencias. ¿Y Estados Unidos? El Fondo Monetario Internacional le acaba de decir hace unos días, o le bajas a tu gasto
y todo lo que conlleva la deuda pública, o estamos perdidos, completamente perdidos. Se lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Y el Tesoro definitivamente no sabe ni qué está haciendo ni dónde está, porque continúan gastando recursos que Estados Unidos no tiene. Su deuda se encuentra en un nivel histórico de 34 billones de dólares. Y aún así, el gobierno de Biden sigue gastando. Sin ningún problema, siguen gastando. Por eso la Asociación Independiente del Petróleo de este país también ha hecho su lucha para recalcar que el plan va a reforzar la influencia de Rusia. El no venderle a Europa gas va a generar nuevamente la dependencia de la Unión Europea del gas y el petróleo ruso. Con gasoducto Nord Stream o no, ellos van a conseguir a como dé lugar gas y petróleo ruso. Estados Unidos se convirtió el año pasado en el principal exportador de gas natural licuado del mundo y supuestamente, envía aproximadamente la mitad de sus exportaciones a Europa Occidental. Según la Casa Blanca, Estados Unidos ha superado sus objetivos anuales de entrega a la Unión Europea en cada uno de los 2 últimos años e incluso les ha dado un poco más de lo que esperaban, pero también a un precio mucho más alto de lo que esperaban, porque las sanciones son contra Rusia. El hacer este intento de un tope de precios a los barriles de petróleo de $60 cada uno, que por obvias razones Rusia los mandó a volar. Estados Unidos no está vendiendo los barriles de petróleo a lo que es la Unión Europea a $60 por barril. No les está ayudando, no les está dando un descuento, como lo está haciendo precisamente Rusia con China, con la India, con Sudáfrica, con cualquier país que quiera petróleo, lo puede conseguir de Rusia a un precio quizás un poco más barato del mercado internacional. Eso es lo que hace que la mayoría de los países quieran seguir haciendo negocios con Rusia. La Unión Europea lo sabe y por eso tiene que comprar los productos de estos mismos países que compran el petróleo y el gas ruso, pero refinados, trabajados, hacer lo que sea necesario para modificarlos y poder comprarlos como hecho en Turquía, hecho en la India, hecho en China, pero que no diga que fue realizado o extraído de Rusia. Eso sí, hay algunos barcos piratas, por así decirlo, que han estado utilizando las banderas de ciertos países de África para hacer creer que son petróleo o gas de estos países africanos. Pero en realidad lo que están haciendo estos países de África es mover el petróleo y el gas de Rusia en sus barcos con sus banderas y no decir que es petróleo ruso, a pesar de que quien gana realmente en esta venta es precisamente Rusia, dándole por supuesto una parte a aquellos que manejan estos buques y son muy bien vigilados en este momento. Según el Wall Street, unos días después de este anuncio, Sarah Brennan, la directora asociada del fondo de la familia Rockefeller, escribió un correo electrónico a grupos ambientalistas. En este correo decía que la pausa es el resultado de un impulso sostenido de 4 años que, construido sobre años de oposición a las exportaciones de gas por parte de grupos comunitarios y abogados, finalmente se logró. Recalcó que la Casa Blanca reconoció el poder de esta campaña, el poder de la familia Rockefeller sobre Estados Unidos. Bueno, sobre el presidente Joe Biden realmente. Y es que esta fundación es una organización benéfica creada por algunos de los herederos de este magnate petrolero. Casualmente su riqueza se hizo por el petróleo, pero ahora como poco a poco están tratando de sacar el petróleo de la jugada y están invirtiendo en este tema digamos, las energías limpias, es una jugada muy, muy interesante, porque mientras ellos siguen
por obvias razones, generando recursos gracias al petróleo y el gas, al mismo tiempo invierten en este tema de las energías limpias y que quizás en algún futuro muy lejano, 2050, logren tomar, digamos, el control. Pero por el otro lado, siempre va a existir el comercio del petróleo y el gas. Absolutamente siempre. Los ciudadanos ya se dieron cuenta que las energías limpias, a pesar de prometer grandes oportunidades para el planeta, siguen siendo extremadamente caras. Y el petróleo, hasta cierto punto, es confiable. Y aquí es donde se van a quedar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.